Es evidente que no sueles comer en lugares como este, ¿verdad? La voz de Patricia Villarreal destilaba esa clase de veneno dulce, mirándome de arriba abajo como si yo fuera una plasta de chicle pegada a la suela de su zapato de diseñador. Sonreí con toda la dulzura del mundo y me acomodé mi sencillo suéter tejido, dejándola saborear lo que ella creía que era el insulto del siglo. Lo que esta mujer no sabía es que yo podía comprar este restaurante entero con el cambio que me sobraba en mi cuenta de inversiones. Si me estás escuchando, suscríbete y cuéntame desde qué rincón del mundo me acompañas. Me llamo Mónica Treviño. Tengo 62 años. Y hasta hace 20 minutos, yo creía que solo era una maestra de español jubilada a punto de conocer a sus futuros consuegros. Ahora me doy cuenta de que, al parecer, soy la protagonista de algún retorcido experimento social donde los ricos prueban que tan mal pueden tratar a alguien que consideran inferior. Pero la broma, como dicen por ahí, está a punto de estallarles en la cara. Déjame retroceder el tiempo y contarte cómo terminé parada afuera del asador más exclusivo de Polanco, vestida como si comprara mi ropa en las ofertas del súper, mientras mi hijo David se frotaba las manos, comido por los nervios a mi lado. Hace 4 años, mi esposo Carlos cerró los ojos para siempre, dejándome su compañía de seguros y lo que algunos llamarían un colchoncito bastante cómodo. 120 millones de pesos de comodidad, para ser exactos. Vendí el negocio año y medio después, dejé nuestra inmensa casa y me mudé a un departamentito acogedor frente al mar en Puerto Vallarta. Empecé a dar clases de español en línea a extranjeros. No por el dinero, sino porque me gusta sentir la sangre correr por mis venas, mantenerme ocupada y enseñarle a la gente algo hermoso. Carlos había levantado Seguros Treviño hasta convertirla en una de las aseguradoras comerciales más respetadas del país. Manejábamos corporativos, plazas comerciales y complejos industriales desde la Ciudad de México hasta Monterrey y Guadalajara. Cuando empezamos, hace 40 años, asegurábamos tienditas y casas pequeñas. Para cuando firmé la venta, protegíamos los bienes raíces comerciales más prestigiosos de la región. No éramos el monstruo más grande del mercado, pero, sin duda, éramos la firma en la que todos confiaban a ciegas. David siempre fue un alma libre, igualito a su padre. Consiguió una beca completa para estudiar Derecho en el ITAM, trabajó para pagarse sus gastos y jamás me pidió un solo peso. No tenía ni la menor idea del tamaño real de su herencia, porque, siendo honesta, nunca le importó el dinero más allá del que él mismo se ganaba con el sudor de su frente. Carlos, en su inmensa sabiduría, siempre prohibió hablar de negocios en la mesa a la hora de cenar. Quería que nuestro muchacho encontrara su propio camino, libre del peso asfixiante de las expectativas familiares. Por eso, cuando me llamó hace 3 semanas, con la voz brillando a través del teléfono para hablarme de una mujer maravillosa llamada Bárbara, el corazón se me llenó de luz. Mi niño estaba enamorado. Mamá, quiero que conozcas a sus papás antes de que le dé el anillo, me dijo. Su voz temblaba con esa misma emoción nerviosa de cuando tenía 7 años y me escondía el regalo del Día de las Madres. Estoy pensando en pedirle que se case conmigo ahí mismo, en la cena, frente a todos. Pero ahora, parada aquí, viendo cómo Bárbara desliza el dedo por la pantalla de su celular ignorando por completo que respiro el mismo aire que ella, el panorama de este gran romance se me está pintando de otro color. Es preciosa, eso no se lo niego. Tiene esa belleza de plástico y filtros, perfecta para posar junto a bolsas carísimas y atardeceres en Tulum. Pero en los 10 minutos que han pasado desde que David nos presentó, no me ha mirado a los ojos ni una sola vez. Responde a mis preguntas con murmullos distraídos y parece mucho más interesada en los seguidores que le dan corazón a sus fotos que en la mujer que podría ser su suegra. El restaurante mismo está diseñado para intimidar. Ventanales del piso al techo,
mármol hasta en los rincones y esa iluminación que hace que todos parezcan recién salidos de la portada de una revista de sociales. La recepcionista, una mujer altísima con la sonrisa ensayada de quien calcula tu valor en el banco con solo mirar tus zapatos, no dejaba de lanzarle miradas de confusión a mi ropa sencilla. Casi podía escuchar el eco en su cabeza. ¿Qué hace esta señora aquí? David, bendito sea su corazón, estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para que la noche fluyera. Se había puesto su mejor traje, ese azul marino que fuimos a comprar juntos para sus primeras entrevistas de trabajo hace 3 años. No dejaba de alisarse la corbata como si estuviera a punto de dar el alegato final de su vida. Que, de cierta forma, lo era. No tardan en llegar, repitió por tercera vez, mirando su reloj. Su papá siempre llega exactamente 5 minutos tarde, le gusta que lo noten. Bárbara por fin levantó la vista de su pantalla, solo para soltar un suspiro de telenovela. Ay, David, el suéter de tu mamá parece del súper. ¿No pudiste haberla asesorado un poquito para esta noche? Las palabras me cruzaron la cara como una bofetada, pero mi rostro no se movió ni un milímetro. Años de lidiar con adolescentes en la secundaria me regalaron la mejor cara de póker del mundo. Las mejillas de David se encendieron como brasas y lo vi debatir en su interior. ¿Defendería a su madre o mantendría la paz con la novia? Bárbara, le dijo en voz baja y firme. Eso está fuera de lugar. Antes de que ella pudiera abrir la boca, un auto negro e impecable se detuvo frente al valet parking. De él descendieron Patricia y Roberto Villarreal. Incluso desde lejos, desprendían esa arrogancia de quienes esperan que el mundo entero se haga a un lado cuando ellos caminan. Patricia bajó primero, todo ángulos afilados y luces perfectas en el cabello, llevando encima lo que a una familia normal le costaría ganar en un año. Roberto la siguió, el clásico hombre que ha perfeccionado el arte de verse sumamente importante mientras hace absolutamente nada. Se acercaron a nuestro pequeño grupo con el paso firme de los que jamás han dudado de que son los dueños de la tierra. Los ojos de Patricia escanearon a David con un brillo de aprobación, se detuvieron en su hija con orgullo, y luego aterrizaron en mí. Me miró con la misma expresión que pondrías al ver a un animal atropellado en la carretera. Bueno, dijo Roberto, extendiéndole la mano a David con el apretón rompehuesos de quien cierra un trato millonario. Tú debes ser el abogado del que tanto hemos escuchado. En realidad, soy el asesor jurídico de Grupo Montes, lo corrigió David con toda la educación del mundo. Ah, los Montes, la sonrisa de Roberto se ensanchó. Buena empresa. Buenas prestaciones, supongo. Antes de que David pudiera responder, Patricia ya había terminado su escaneo sobre mi persona y, claramente, me había reprobado. Su saludo fue el equivalente social a darle unas palmaditas en la cabeza a un perro callejero que preferirías no tocar. Y tú debes ser la mamá de David, pronunció. Sus palabras, de alguna manera mágica, sonaron al mismo tiempo como una pregunta y como un diagnóstico médico. Sonreí. Saqué mi sonrisa más cálida, esa que perfeccioné durante 30 años en las juntas de padres de familia. Mónica Treviño. Un verdadero placer conocerlos. Mónica, Patricia repitió mi nombre saboreándolo, como si probara a que sabía en su boca refinada. ¿Y a qué te dedicas, Mónica? Ahí estaba. El momento de la verdad. Podía hablarles de la empresa de Carlos. Podía mencionarles el portafolio de inversiones que me generaba más ingresos pasivos en un mes de lo que mucha gente ve en toda su vida. Podía hablarles de mi departamento en la playa, pagado al contado. O, podía divertirme un poco. Soy maestra, dije, con la voz más serena del mundo. El cambio en sus rostros fue inmediato. Inconfundible. La sonrisa de Patricia se tensó como una liga a punto de romperse.
La postura de Roberto cambió ligeramente, esa forma en que la gente se acomoda cuando se da cuenta de que está hablando con alguien que no tiene la menor importancia. Qué lindo, soltó Patricia, usando ese tono de voz que la gente rica usa cuando quiere decir exactamente lo contrario. ¿Escuela pública o privada? Ahora doy clases de español en línea, pero pasé casi toda mi carrera en el sistema de escuelas públicas. El silencio que cayó sobre nosotros estaba pesado, cargado de juicios. Casi podía escuchar los engranajes en sus cabezas, recalculando el valor social de David basándose en la pobreza percibida de su madre. Bueno, intervino Roberto, recuperándose del susto. ¿Pasamos? Seguro ya nos tienen la mesa lista. Mientras caminábamos hacia la entrada, Patricia se emparejó a mi lado. Debes estar emocionadísima, me susurró, con una voz tan empalagosa y falsa que empalagaba. Esto debe ser toda una aventura para ti. Y fue en ese preciso instante cuando supe, con una certeza absoluta, que esta noche iba a ser maravillosamente entretenida. La recepcionista nos guió por el salón como si nos estuviera dando un tour por la vida de alguien más. Pasamos junto a mesas llenas de personas que parecían vivir dentro de una película. Yo mantuve mi expresión neutra, plácida, mientras Patricia se aseguraba de que todos a 3 metros a la redonda supieran lo que pensaba de nosotros. Mesa para 5, a nombre de Villarreal, anunció Roberto, con la voz que usaban los reyes al llegar a la corte. Por supuesto, señor Villarreal. Por aquí, por favor. La mujer casi le hizo una reverencia. Mientras serpenteábamos entre las mesas, alcancé a escuchar a Patricia murmurándole a su esposo, justo lo suficientemente alto para que yo la oyera, te dije que debimos escoger un lugar más accesible para todos. Traducción, un lugar que no hiciera sentir tan miserable a la pobre maestra de escuela. ¡Qué detalle tan considerado! David caminaba detrás de mí. Podía sentir su tensión irradiando como el calor de un horno de leña. A cada par de pasos, se aclaraba la garganta o se acomodaba el cuello de la camisa. Señales inconfundibles de que mi niño estaba dudando de cada decisión que lo había llevado hasta este momento. Bárbara, por su parte, estaba ocupadísima tomándose selfies con el candelabro de cristal del restaurante de fondo. Al parecer, necesitaba documentar este logro para sus seguidores. Nuestra mesa estaba ubicada en el lugar perfecto para ver y ser vistos. Sospecho que Patricia lo exigió así. Ubicación premium, visibilidad máxima. El escaparate ideal para presumir el trofeo de su hija ante cualquiera que pudiera ser útil para su escalada social. No es divino este lugar, suspiró Patricia mientras nos acomodábamos en las sillas. Mónica, ¿alguna vez habías estado en un sitio tan elegante? La pregunta era un dardo envenenado, diseñado para marcar la inmensa frontera que ella imaginaba entre su mundo y el mío. Sonreí y miré a mi alrededor con genuino aprecio, observando las copas de cristal cortado y los manteles blancos que costaban más que el auto de muchas familias. Es hermoso, respondí con la verdad. Muy impresionante. La sonrisa de Patricia se afiló. Sí, somos socios desde hace años. Solo la carta de vinos vale lo que cuesta la membresía. Aunque supongo que el vino no es algo que tú, ¿tomas vino, Mónica? De vez en cuando, contesté. No le mencioné que Carlos y yo habíamos pasado nuestro aniversario de 20 años en la Toscana, aprendiendo de enólogos que llevaban generaciones perfeccionando su arte. El mesero apareció. Tenía esa atención profesional de quien ya había escaneado la mesa y sabía perfectamente quién iba a pagar la cuenta. Buenas noches. ¿Me permiten comenzar ofreciéndoles champaña? Tenemos una cosecha excepcional, Dom Perignon. Por supuesto, ordenó Roberto sin preguntarle a nadie más. Tráiganos la botella. David se removió, incómodo.
Señor Villarreal, de verdad no es necesario. Tonterías, Roberto alzó la mano para callarlo. Esto es una celebración. Por la futura familia y todo eso. Le guiñó un ojo a Bárbara, quien por fin había despegado la vista de su teléfono. Cuando llegó la champaña, acompañada de un recital sobre su linaje que la hacía sonar como si estuvieran sirviendo oro líquido, vi cómo el rostro de Patricia se iluminaba. Este era su elemento. Cosas caras, experiencias exclusivas y la oportunidad de hacer que alguien más se sintiera insignificante en comparación. Un brindis, anunció Roberto, levantando su copa hacia las nuevas conexiones familiares. Sus ojos se encontraron con los míos, con lo que él seguramente consideraba una mirada de caridad. Por las nuevas experiencias. Para todos. Levantamos las copas. David tenía cara de estar bebiendo veneno en lugar de champaña. Di un sorbo pequeño y asentí. Era excelente. No tan buena como la botella que Carlos y yo compartimos en nuestro 20º aniversario, pero me guardé ese detalle. Y bueno, Mónica, arrancó Patricia, acomodándose para lo que yo sabía que era un interrogatorio disfrazado de plática de sobremesa. Cuéntanos de tu carrera como maestra. Debe ser tan gratificante trabajar con niños. Lo era, coincidí. Aunque ahora trabajo más con adultos que quieren aprender español para hacer negocios o viajar. En línea, dijiste, preguntó Roberto. Lo dijo con el tono de quien pregunta por un pasatiempo raro, como coleccionar estampillas o entrenar hámsteres. Sí, es muy cómodo. Puedo trabajar desde cualquier parte, la verdad. Qué moderno, soltó Patricia. Sonaba tan entusiasmada como si estuviera hablando de un brote de salmonela. ¿Y la paga es suficiente? Y ahí estaba. La pregunta del dinero. Lanzada con la misma sutileza de un ladrillo rompiendo una ventana. La cara de David se puso roja como un tomate. Patricia, de verdad, eso no es. No te preocupes, lo interrumpí con suavidad. Gano lo suficiente para vivir muy cómoda. La cara de Patricia dejó claro que mi definición de cómoda le parecía sumamente sospechosa. ¿Y dónde vives, querida? En Puerto Vallarta. Tengo un lugarcito cerca de la playa. Qué lindo, dijo ella, con un tono que gritaba que le parecía cualquier cosa menos lindo. ¿Pagas renta, supongo? Ay, esto se estaba poniendo divertido. No, es mío. Una chispa de sorpresa cruzó por sus ojos, borrada al instante por el escepticismo. Una cabañita en la playa. ¡Qué pintoresco! Bárbara, que había estado callada casi todo el tiempo salvo para tomarse fotos, de pronto revivió. David me contó que vendiste tu casa después de que tu esposo murió. ¿Era muy pesada la hipoteca para la pensión de una maestra? La pregunta venía envuelta en una inocencia tan calculada que casi aplaudo su técnica. Casi. En realidad, vendí porque quería algo más pequeño y fácil de mantener, le respondí. La casa vieja me traía demasiados recuerdos. Claro, claro, asintió Patricia, destilando falsa empatía. Esas casas viejas son un pozo sin fondo. El mantenimiento debe haber sido abrumador para alguien en tu situación. David apretaba su copa con tanta fuerza que temí que el cristal le estallara en la mano. La casa de mi mamá era hermosa, dijo con voz dura. Ella y mi papá trabajaron muchísimo por todo lo que tenían. Oh, estoy seguro de que sí, concedió Roberto, hablándole como si fuera un niño chiquito. El servicio público es muy importante, aunque no sea financieramente, ¿cuál es la palabra que busco? Gratificante, le completó Patricia, muy servicial. Exacto. No es financieramente gratificante. Le di otro sorbo a mi champaña.
Me pregunté cuánto tiempo más dejaría correr esta obra de teatro antes de empezar a divertirme de verdad. La noche era joven y esta gente apenas estaba calentando motores. ¿Y tu esposo?, continuó Patricia, sin soltar la presa. ¿A qué se dedicaba? ¿También estaba en el magisterio? Carlos estaba en los seguros, dije, simplemente. Ah, seguros, cabeceó Roberto. ¿Procesaba siniestros? ¿Ventas? Aquí había otro momento delicioso para elegir qué decir. Tenía su propia compañía, solté con voz suave. El silencio que siguió estuvo lleno de ábacos mentales calculando a toda velocidad. La sonrisa de Patricia se tensó un poco más. Una pequeña agencia local, afirmó, más que preguntar. Algo así, le di la razón. No mencioné que Seguros Treviño aseguraba los edificios corporativos más grandes de 3 estados antes de que yo la vendiera. Bárbara miraba el intercambio de palabras, cada vez más confundida. No entendía por qué sus padres de pronto parecían un poquito menos dueños del universo que hace 5 minutos. Bueno, dijo con voz cantarina, lo importante es que David ahora es muy exitoso. Él no es nada como. Se mordió la lengua a mitad de la frase. ¿Nada como qué?, preguntó David. Su voz era un susurro frío. Solo quería decir que tú si has llegado a ser alguien en la vida, intentó arreglarlo, tropezando con sus palabras. Pero el daño ya estaba hecho. Vi en los ojos de mi hijo cómo empezaba a comprender exactamente lo que su novia y sus suegros pensaban de su origen, de su familia y, por extensión, de él mismo. El mesero volvió para tomar la orden. Me recargué en el respaldo, lista para disfrutar de la que apuntaba a ser la velada más entretenida que había tenido en meses. Las entradas llegaron con un dramatismo que hizo que Patricia casi ronroneara de placer. Ostiones al centro, había anunciado ella. Porque seguramente Mónica no ha tenido muchas oportunidades de probarlos. Me mordí la lengua para no decirle que Carlos y yo íbamos a Ensenada cada verano única y exclusivamente a comer ostiones frescos. Pero estaba gozando tanto su actuación que preferí no interrumpirla. Dime una cosa, Mónica, dijo Roberto, atacando sus ostiones con la seguridad de un hombre que jamás ha sido derrotado por un molusco. David nos cuenta que lo has apoyado mucho en su carrera. Estoy muy orgullosa de él, respondí con calma, mirando el rostro de mi hijo mientras navegaba por las aguas cada vez más turbias de esta plática. Como debe ser, añadió Patricia con magnanimidad. Debe ser un alivio enorme saber que él ya puede mantenerse solo. Ya no tienes que preocuparte de que sea una carga o de que dependa de ti. La palabra dependa se quedó flotando en el aire como el humo negro de una cocina incendiada. El tenedor de David se quedó a medio camino de su boca. Mi madre jamás ha dependido de nadie, soltó, midiendo cada palabra. Claro que no, saltó Bárbara, con esa alegría de plástico que delataba que ya habían ensayado esta plática. Pero es padrísimo cuando los hijos por fin son independientes, ¿sabes? Ya no tienes que ayudarlo con sus gastos ni preocuparte por tu pensión para la vejez. Yo sonreí con una paz celestial, mientras calculaba mentalmente cuánto dinero había generado mi portafolio de inversiones en los segundos que le tomó escupir ese discursito. Este trimestre mis acciones estaban volando. David siempre ha sido autosuficiente, estuve de acuerdo. Incluso en la universidad, él trabajó para pagarse sus cosas. Qué admirable, dictaminó Roberto. Forja el carácter. Yo siempre he creído que los jóvenes deben entender el valor del trabajo duro, incluso si técnicamente no tienen la necesidad. El mensaje era transparente. Su princesa jamás había tenido que mover un dedo para conseguir nada, y ellos estaban muy orgullosos de eso. El mesero apareció para rellenar las copas. Noté que Patricia se ponía más efusiva con cada sorbo de champaña.
Este es el punto exacto donde la gente empieza a decir sus verdades. Sabes, Mónica, me dijo, inclinándose hacia mí como si fuéramos cómplices. Deberíamos hablar de la boda. Supongo que querrás aportar algo, aunque sea algo simbólico. David casi se atraganta con la bebida. Ni siquiera hemos hablado de comprometernos. Ay, por favor, se rió Bárbara. Lleva semanas cargando la cajita del anillo. Te he visto la marca en la bolsa del saco. La cara de mi hijo pasó por 3 tonos distintos de rojo. Adiós a la sorpresa romántica. El anillo, siguió Patricia, sin perder el ritmo. Estoy segura de que es precioso. Con mucho significado. A veces las cosas más valiosas no son necesariamente las más caras. ¿Verdad, Mónica? Otra trampa, puesta con maestría. Estaba dando por hecho que yo le había dado a David alguna baratija familiar, con más valor sentimental que monetario. No sabría decirte, respondí, con la verdad por delante. David lo escogió y lo pagó él mismo. Esto pareció descolocarlos un poco. Un hombre que paga su propio anillo de compromiso. ¿Qué cosa tan de clase media? Bueno, Roberto se recuperó rápido. Lo que cuenta es la intención. Aunque debo decir que mi Bárbara tiene un gusto exquisito. Es muy exigente con la calidad. Papi siempre dice que tengo gustos de champaña y el presupuesto de champaña para respaldarlo, agregó ella, inflando el pecho. Empezaba a entender la dinámica de esta familia. Bárbara era la princesa. Roberto era el rey, el que financiaba el cuento de hadas. Y Patricia era la reina, encargada de recordarle a todo el mundo cuál era su lugar en la cadena alimenticia. Mi hijo, al parecer, había sido elegido para el papel del príncipe útil, el que daba estatus y estabilidad, mientras ellos seguían moviendo los hilos. Hablando de presupuestos, Patricia volvió a enfocar sus cañones en mí. Deberíamos discutir qué esperamos de esta boda. La familia Villarreal tiene ciertos estándares que nos gusta mantener. Por supuesto, dije suavemente. El lugar por sí solo será un gasto fuerte. Estamos pensando en el Colegio de las Vizcaínas o tal vez el St. Regis. Algún lugar que se vea espectacular en las fotos. Hizo una pausa delicada. Entiendo que eso pueda sonar ambicioso desde tu perspectiva. David apretaba la mandíbula con tanta fuerza que temí por sus muelas. Patricia, creo que... No pasa nada, mi amor, lo interrumpí. Entiendo que quieran lo mejor para Bárbara. Exacto, Patricia resplandeció. Eres tan comprensiva. Hay gente que se ofende cuando no puede participar al mismo nivel en este tipo de celebraciones. Lo importante, añadió Roberto con aires de grandeza, es que cada quien aporte lo que pueda. Un granito de arena siempre ayuda. Bebí un sorbo de champaña. Era hora de probar qué tan profundo llegaba su veneno. ¿De qué presupuesto estamos hablando? Los tres cruzaron miradas. Segaramente debatiendo cómo darle la noticia a la pobre maestra jubilada de la cabañita en la playa. Bueno, dijo Bárbara, midiendo sus palabras. Yo pensaba en algo alrededor de unos 4 millones de pesos. Nada demasiado extravagante. El tenedor de David cayó al plato con un ruido seco. ¿4 millones? Es para cubrir todo, se defendió ella. El lugar, las flores, el vestido, la luna de miel. De verdad, es bastante razonable para la boda que siempre he soñado. Que siempre hemos soñado, la corrigió Patricia. Llevamos planeando la boda de Bárbara desde que tenía 12 años y estamos preparados para absorber la mayor parte del golpe, nos tranquilizó Roberto. No esperaríamos que tú cubrieras más de, digamos, un 10 o un 15%. Solo algo simbólico para demostrar que estás invirtiendo en el futuro de los muchachos.
Las matemáticas eran muy simples. Querían exprimirle entre 400,000 y 600,000 pesos a una mujer que, según ellos, vivía de la pensión del gobierno. Tenía que admirar su optimismo, si no es que su falta de escrúpulos. Es muy generoso de su parte, les dije. Nosotros creemos que sí, asintió Patricia. La familia debe apoyarse, ¿no crees? Estaba a punto de contestar cuando algo captó mi atención al otro lado del salón. Un hombre con filipina de chef caminaba directo hacia nuestra mesa. Su rostro se estaba iluminando con una enorme sonrisa de reconocimiento. Oh, esto se iba a poner verdaderamente interesante. Señora Treviño, la voz del chef resonó sobre el murmullo del restaurante mientras llegaba hasta nosotros, trayendo consigo una botella de champaña que se veía dolorosamente cara. No puedo creer que sea usted. La plática en nuestra mesa murió al instante. La copa de Patricia se quedó congelada a medio camino de sus labios. La expresión de Roberto pasó de la superioridad absoluta a un cansancio confundido. Bárbara miraba para todos lados, como buscando las cámaras ocultas entre las macetas. Chef Montes, lo saludé con cariño, poniéndome de pie para recibir su efusivo apretón de manos. ¡Qué alegría volver a verlo! Por favor, siéntese, insistió él, haciéndole una seña al mesero que venía detrás, cargando lo que parecía ser el tesoro más grande de la cava. Esta es de nuestra reserva privada. Un Krug del 96. Cortesía de la casa. Sentí el peso de 4 pares de ojos taladrándome mientras el chef Monte seguía hablando. Su voz cargaba ese tipo de gratitud profunda que no se puede fingir. Damas y caballeros, dijo, dirigiéndose a la mesa. Están cenando con la mujer que salvó este restaurante. El silencio que cayó fue tan sepulcral que pude escuchar el contrabajo del cuarteto de jazz que tocaba a 3 mesas de distancia. Patricia tenía la boca ligeramente abierta. Roberto parpadeaba rápido, como si intentara enfocar la vista. Bárbara me miraba como si yo acabara de bajar de una nave espacial. David, bendito sea, se veía completamente perdido. Salvó el restaurante, repitió, en un hilo de voz. El chef asintió con entusiasmo. Hace 2 años tuvimos un incendio en la cocina. Devastador. La aseguradora nos quería dar pérdida total. Dijeron que salía más barato pagarnos las obras que reparar. Estábamos a un paso de la bancarrota. 30 años de sudor y lágrimas, directo a la basura. Se volvió hacia mí con una mirada que rayaba en la veneración. Y entonces, Seguros Treviño entró al quite. Yo mantuve mi sonrisa plácida, mientras veía el rostro de Patricia atravesar 5 fases distintas del infarto. ¿Seguros Treviño? La voz de Roberto sonó como el chillido de un ratón, muy lejos de su tono de rey del mundo. La compañía de la señora Treviño no solo nos aprobó el reclamo, continuó el chef, saboreando cada palabra de la historia. Mandaron a su propio equipo de especialistas. Contrataron a los mejores restauradores de la ciudad. Se aseguraron de que reconstruyéramos todo mejor de lo que estaba. Cualquier otra aseguradora nos habría aventado un cheque y se habría lavado las manos. Pero Seguros Treviño nos trató como familia. El mesero terminó de servir el oro líquido en copas nuevas y el chef levantó la suya. Por la señora Treviño. Por creer que vale la pena salvar las cosas hermosas cuando lo más fácil habría sido dejarlas morir. Mientras el chef se alejaba, prometiendo mandarnos el postre estrella de la casa, me acomodé en mi silla y le di un sorbo a esa champaña que probablemente costaba lo mismo que la renta de un año de muchas personas. El silencio se estiró como una liga. Solo se escuchaba el tintineo de las pulseras de Patricia, porque le temblaban las manos. Tu compañía, logró articular Roberto por fin. ¿Era Seguros Treviño? Lo era, confirmé,
con la mayor tranquilidad del mundo. La voz de Bárbara era apenas un soplido. La vendí después de que Carlos murió. Los nuevos dueños conservaron el nombre, pero yo sentí que era momento de simplificar mi vida. David me miraba con una mezcla de confusión y de luz abriéndose paso en su mente. Mamá, nunca me dijiste, sabía que mi papá tenía una agencia, pero... Fue creciendo con los años, le dije, sin darle importancia. Patricia había recuperado el aliento lo suficiente para hablar, aunque su voz ya no tenía esa armadura de soberbia. ¿Qué tan grande? ¿Qué clase de pólizas manejaban? Bienes raíces comerciales, más que nada. Y algunas pólizas personales para clientes de muy alto patrimonio. Hice una pausa delicada. Asegurábamos los edificios corporativos más grandes de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Para cuando dije vendí, las matemáticas ya estaban haciendo cortocircuito en sus cerebros. Podía ver a Roberto haciendo cuentas en el aire, imaginando lo que esa clase de cobertura comercial significaba en primas anuales. La venta, dijo él, midiendo cada sílaba. Debe haber sido sustancial. Fue suficiente para vivir cómoda, le respondí, devolviéndole su propia palabra como un balazo. Bárbara miraba ahora a David. Su expresión era indescifrable. Podía ser respeto, o podía ser la mirada de una corredora de bolsa recalculando el valor de una acción que estaba a punto de tirar a la basura. David, dijo ella, arrastrando las palabras. Nunca me mencionaste. No lo sabía, la interrumpió él, con honestidad brutal. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste el tamaño de la empresa? Nunca preguntaste, le respondí, mirándolo a los ojos. Y estabas tan orgulloso de abrirte tu propio camino. No quería que mi sombra tapara tu luz. La dinámica entera de la mesa había cambiado como si nos hubiera sacudido un terremoto de 9 grados. Patricia, que me había tratado toda la noche como a una tía anciana y pobre a la que hay que soportar por lástima, ahora me miraba con el cálculo frío de un auditor del SAT. Señora Treviño, dijo, su voz ahora bañada en una miel y un respeto que habían brillado por su ausencia hace una hora. No teníamos idea. ¿Es usted tan humilde? Prefiero la vida sencilla, le contesté. El dinero no tiene por qué complicarlo todo. Roberto asentía como perrito de tablero, cegaramente preguntándose si ya había quemado los puentes o si aún podía reconstruirlos. Totalmente. Una planeación financiera inteligente, mantener un perfil bajo. Una estrategia brillantísima. Hablando de la boda, saltó Bárbara. Su voz ahora vibraba con un entusiasmo eléctrico. A lo mejor deberíamos pensar en algo más grande. Si de verdad vamos a ser familia, ¿no deberíamos celebrarlo como se debe? Miré a David. Estaba observando esta metamorfosis con la comprensión pintada en el rostro. Mi muchacho por fin estaba viendo a esta gente exactamente como lo que eran. Y me quedaba claro que lo que veía le daba asco. David, le dije con voz dulce. ¿No ibas a preguntarle algo a Bárbara esta noche? Él metió la mano en la bolsa de su saco y tocó la cajita del anillo. Su expresión era pensativa. Durante un largo minuto, se quedó ahí sentado, mirando a la mujer con la que creía que quería casarse. Luego miró a los padres de ella, que ahora irradiaban una amabilidad que daba escalofríos. ¿Saben qué?, dijo despacio, sacando la mano vacía. Creo que necesito pensar mejor las cosas. La forma en que se le descompuso la cara a Bárbara me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que realmente le emocionaba de esta boda. No era casarse con mi hijo. Y ahí supe que cada minuto de este teatro había valido la pena. La transformación fue inmediata y absoluta. A los pocos minutos de la revelación del chef Montes,
Patricia había mutado de una socialité venenosa a mi mejor amiga de toda la vida. A Roberto le había nacido una fascinación repentina por mis estrategias de inversión. Y Bárbara colgaba de cada una de mis palabras como si yo fuera el oráculo de Delfos escupiendo sabiduría financiera. Debes tener unas anécdotas fascinantes del mundo de los seguros, se derretía Patricia, inclinándose hacia mí con esa atención intensa que hasta hace rato solo le dedicaba a su propio reflejo en la copa. Tantos clientes importantes, decisiones de negocios millonarias. Seguro te codeaste con la gente más poderosa de México. Bebí mi champaña y la dejé actuar. El trabajo se trataba, más que nada, de resolverle problemas a la gente cuando más lo necesitaba. Claro, claro, brincó Roberto. Un servicio público, a su manera. Aunque con una compensación bastante más significativa. Hizo una pausa delicada. La venta del negocio debió ser sumamente lucrativa. Roberto, lo regañó Patricia con un rubor más falso que un billete de 3 pesos. No puedes andar preguntándole a la gente por sus finanzas personales. Esto venía de la mujer que había pasado la primera hora de la cena haciéndome una auditoría fiscal de mi presupuesto. La ironía, al parecer, le pasaba de largo. No pasa nada, dije con gracia. Fui afortunada. Carlos construyó algo de inmenso valor y logré encontrar a los compradores adecuados que querían preservar su legado. Bárbara, que había estado inusualmente callada desde que David dijo que iba a pensar las cosas, revivió de pronto. Señora Treviño, tiene una perspectiva de la vida tan interesante. Me encantaría pasar más tiempo con usted para conocerla a fondo. La misma muchacha que no me había sostenido la mirada durante 2 horas, ahora me veía como si yo fuera su abuelita perdida. A mí también me gustaría, querida, le respondí. Porque no soy un monstruo sin corazón, ni siquiera cuando trato con cazafortunas. David había estado observando todo este circo con una fascinación creciente. Podía ver cómo procesaba no solo el tamaño de mi cuenta de banco, sino la verdadera cara de la gente que iba a convertir en su familia. Bárbara, le dijo en voz baja. Hace rato mencionaste que yo no era nada como. ¿A qué te referías exactamente? Ella se puso roja. Solo quería decir que eres muy exitoso, que has logrado mucho. Pero nada como qué. El silencio se estiró, incómodo. Patricia saltó al ruedo para rescatar a su cachorra. Quería decir que no eres como esa gente que va por la vida flotando con el dinero de su familia en lugar de ganarse su propio éxito. Era un cumplido, David. Lo era. La voz de David era pura calma, pero yo conocía ese tono. Había heredado el talento de su padre para los interrogatorios cruzados. Porque sonó a que ibas a decir que yo no era nada como mis orígenes. Ay, no digas tonterías, Bárbara soltó una risita nerviosa y tensa. Amo tus orígenes. Son tan auténticos. Auténticos. En contraposición a los de ella, supongo. Roberto, olfateando el peligro, intentó remar hacia aguas más seguras. Mónica, tengo que preguntarte. ¿Cuál es el secreto para levantar un imperio de ese tamaño en la industria de los seguros? No hay secreto, dije. Carlos era un genio para tratar con la gente. Yo era buena con los números. Escuchábamos a los clientes y les resolvíamos los problemas en lugar de tratar de minimizar nuestro riesgo. Fascinante, murmuró él. Aunque sospecho que lo que le fascinaba era el tamaño de mis cuentas bancarias, no mi filosofía empresarial. Llegó el plato fuerte, dándonos un respiro de las corrientes subterráneas que amenazaban con ahogarnos en la mesa. Yo había pedido un robalo, algo sencillo. Mis acompañantes, en cambio, habían ordenado lo más caro de la carta con mucho más entusiasmo del que mostraron al principio. Esto está delicioso,
anunció Patricia, como si acabara de descubrir a qué sabía la comida. Mónica, tienes que probar un poco de esta langosta. Hace una hora le preocupaba que yo no pudiera pagar ni el pan. Ahora quería compartirme su langosta de 1.500 pesos. Dime una cosa, dijo Roberto, masticando su corte de carne bayo. ¿Tienes planes para tu portafolio? Inversiones, bienes raíces, ese tipo de cosas. Sentí los ojos de David clavados en mí mientras pensaba qué contestar. Esta era exactamente la clase de pregunta que Carlos me enseñó a identificar, estaban tirando el anzuelo. Trato de mantener todo diversificado, contesté, sin dar color. Inteligente, muy inteligente, asintió él. Aunque con tu ojo clínico, seguro ves oportunidades que a los demás se les escapan. Por ejemplo. Bueno, Bárbara y yo hemos estado revisando unas inversiones inmobiliarias. Nada fuera del otro mundo. Un proyectito de desarrollo en Valle de Bravo. Siempre estamos buscando socios con visión. Y ahí estaba. La verdadera razón del milagro de su cambio de actitud. Yo ya no era la mamá de David. Ahora era un cajero automático en potencia para cualquier estafa que estuvieran armando. Valle de Bravo es precioso, dije, sin comprometerme. ¿Verdad que sí?, canturreó Patricia. Tenemos una casita por allá. Nada presuntuoso. 12 recámaras, a la orilla del lago. Nada presuntuoso. Casi me ahogo con el vino. David había dejado de comer por completo. Solo veía la función de teatro con una fascinación casi antropológica. ¿Saben?, soltó Bárbara de pronto. Creo que me equivoqué con el presupuesto de la boda. 4 millones suena a muy poco para unir a dos familias como las nuestras. ¿Te parece?, preguntó David, muy quedito. Totalmente, la apoyó Roberto. Deberíamos pensar en grande. Hacer algo verdaderamente espectacular. Yo veía perfectamente hacia dónde iba este tren. En lugar de sacarle la limosna a la maestra pobre, ahora estaban calculando cuántos millones le podían exprimir a la viuda millonaria. ¿Y qué tenían en mente?, pregunté. Tenía una curiosidad genuina por ver hasta dónde estiraban la liga. Bueno, dijo Bárbara. Tenía el símbolo de pesos brillando en las pupilas. Papi conoce a alguien que tiene una hacienda espectacular en Valle de Bravo. Exclusivísima. El tipo de lugar que dejaría muy claro qué clase de familia somos los Villarreal. ¿Qué clase de familia eran, en efecto? David soltó el tenedor sobre el plato. Los miró a los tres, uno por uno. Creo, dijo, arrastrando las palabras, que ya es hora de irnos. La cuenta llegó como si sus palabras la hubieran invocado. Vi la cara de Roberto cuando se dio cuenta de que la bromita iba a salirle carísima. Por un segundo, pareció debatir quién debía pagarla. Sus ojos iban de David a mí como si estuviera viendo la final de un torneo de tenis. Al final, sus ganas de mantener las apariencias le ganaron, y sacó la cartera con esa resignación dolorosa que la gente reserva para las endodoncias. Mientras nos preparábamos para salir, el Dallas Parking trajo mi coche primero. Le di su propina y tomé las llaves, muy consciente de que mis 4 acompañantes me miraban con una curiosidad feroz. El Mercedes-AMG Clase S del 2023 no era nada ostentoso para mis estándares. Pero a juzgar por sus caras, bien podría haber aterrizado en un platillo volador. Buen coche, dijo Roberto, sin aire. Es muy cómodo, le contesté. Porque lo era, y porque estaba disfrutando muchísimo ver cómo le echaba humo la cabeza tratando de calcular exactamente cuánto había pagado por él. Mientras me alejaba, los vi por el espejo retrovisor. Estaban parados bajo el toldo del restaurante, metidos en lo que parecía una reunión de emergencia del Consejo de Administración Familiar.
Mi teléfono iba a sonar antes de que pasara una hora. La única duda era si sería David llamando para pedir perdón o Bárbara llamando para descubrir, de pronto, nuestra profunda conexión espiritual. Me moría de ganas por averiguarlo. El camino de regreso a mi hotel me dio tiempo para digerir lo que acababa de pasar. 40 años de matrimonio con Carlos me habían enseñado a leer a las personas como si fueran reportes trimestrales. Y la cena de esta noche me había revelado más que una auditoría fiscal completa. Los Villarreal no solo eran cazafortunas. Eran cazafortunas estratégicos, con un plan generacional y la paciencia para jugar el juego a largo plazo. Mi teléfono sonó antes de que cruzara el lobby del hotel. El nombre de David brilló en la pantalla. Pude escuchar el cansancio en su voz antes de que dijera una sola palabra. Mamá. Te pido perdón. ¿Por qué, mi amor? Por todo. Por no defenderte. Por dejar que te trataran así. Por estar tan ciego y no ver lo que realmente querían. Me acomodé en el sillón junto a la ventana de mi cuarto de hotel, mirando las luces de la ciudad. No me debes ninguna disculpa, David. Necesitabas ver quiénes eran en realidad. Me siento como un imbécil. Todos estos meses creyendo que Bárbara me amaba por lo que soy, cuando en realidad dejó la frase en el aire. Cegaramente procesando el tamaño monumental de su error de cálculo. Es muy hermosa, le dije con ternura. Y al parecer, carísima. Su risa sonó amarga. ¿Escuchaste cómo recalculó el presupuesto de la boda en tiempo real? En cuanto se enteró de lo de la aseguradora, de pronto 4 millones ya no eran suficientes. Lo noté. Mamá. ¿Por qué nunca me hablaste de la empresa? ¿Del dinero? ¿De todo esto? Me quité los zapatos y subí los pies al sillón. Recordé una plática que tuve con Carlos hace muchos años, exactamente sobre esta misma pregunta. ¿Te acuerdas cuando tenías 12 años y querías ese guante de béisbol carísimo? El Wilson A2000. Te hice ahorrar tu domingo durante 6 meses. Podías habérmelo comprado ese mismo día. Podíamos haberte comprado 20 guantes de esos sin pestañear. Pero te lo ganaste, y lo valoraste. Y aprendiste lo que significa trabajar por lo que quieres. Así que te la has pasado dándome lecciones toda la vida. Me la he pasado dejando que te conviertas en el hombre que estabas destinado a ser, sin que mi dinero se metiera en tu camino. Hay una gran diferencia. El silencio en la línea se alargó tanto que pensé que se había cortado la llamada. David, sigo aquí. Solo estoy pensando en todo desde otra perspectiva. En Bárbara, en sus papás. En lo que vieron cuando me miraron. ¿Qué crees que vieron? Un cheque al portador. Un abogadín estable que podía mantenerle el estilo de vida a su hija mientras ellos seguían al mando. Su voz se afiló. ¿Viste cómo se les iluminaron los ojos cuando empezaron a hablar de inversiones? Te juro que Roberto estuvo a 3 segundos de venderte un tiempo compartido. Eso me hizo reír. Un proyecto inmobiliario en Valle de Bravo, para ser exactos. Claro. Porque por supuesto que sí. Lo escuché respirar hondo. Mamá, necesito preguntarte algo, y quiero que seas 100% honesta. Siempre. Dime. ¿Te vestiste así a propósito esta noche? La ropa sencilla, las respuestas humildes sobre tu trabajo, todo. Pensé en mentirle, o al menos suavizarle el golpe. Pero David merecía algo mejor que eso. Sí. ¿Por qué? Porque quería ver cómo trataban a alguien que consideraban inferior. Cómo te tratarían a ti cuando pensaran que tu madre era un estorbo y no una mina de oro. Y reprobaron el examen de manera espectacular. Otra pausa larga. Iba a proponerle matrimonio hoy.
Tenía el anillo en la bolsa. Un discurso entero ensayado. Estaba tan nervioso de causar una buena impresión. Lo sé, mi amor. Si no hubieras estado ahí, si no hubiera visto cómo se comportan cuando creen que nadie importante los está viendo, habría cometido el error más grande de mi vida. Te habrías dado cuenta tarde o temprano. ¿Tú crees? ¿O habría pasado años inventando excusas para su comportamiento? Convenciéndome de que su frialdad era solo un instinto protector. Esa era una pregunta mucho más difícil, y los dos lo sabíamos. El amor hace que la gente se vuelva ciegamente voluntaria ante señales de alerta que serían evidentes para cualquiera. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Mañana a primera hora voy a devolver el anillo. Y voy a tener una plática muy honesta con Bárbara sobre lo que aprendí esta noche. Me parece muy sabio. Y luego me voy a tomar un tiempo para descubrir qué es lo que de verdad quiero en una pareja, en lugar de conformarme y estar agradecido solo porque una mujer bonita me hizo caso. Se me rompió un poquito el corazón con esa última frase. David, eres un hombre maravilloso. Cualquier mujer sería muy afortunada de tenerte. Cualquier mujer que me quiera por lo que soy, querrás decir. Exactamente. Lo escuché bostezar. Me di cuenta de lo agotadora que debió haber sido esta noche para él a nivel emocional. Vete a dormir, le dije. Mañana será un día mejor. Mamá, gracias por protegerme. Incluso cuando yo no sabía que necesitaba protección. Después de colgar, me quedé a oscuras un buen rato, repasando las revelaciones de la noche. En el espacio de 3 horas, había visto a mi hijo descubrir que la mujer de su vida era, en esencia, una dama de compañía de lujo. Que sus suegros eran unos estafadores de cuello blanco. Y que su propia madre los había estado poniendo a prueba todo el tiempo. Pero también lo vi tomar la decisión correcta cuando más importaba, aunque eso significara darle la espalda a lo que él creía que quería. La antigua Mónica se habría sentido culpable por el engaño, por manipular el tablero para sacar la verdad a la luz. Pero la mujer que había aprendido a moverse en salas de juntas llenas de hombres que la subestimaban, la mujer que levantó una empresa desde los cimientos y la vendió por dinero suficiente para vivir 5 vidas. Esa mujer sabía que a veces, el acto de amor más grande es arrancarle la venda de los ojos a la gente que amas. Mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era una foto de Bárbara y sus padres, al parecer en plena junta de emergencia en el estacionamiento del restaurante. Venía con un texto: señora Treviño. Espero que podamos dejar atrás el malentendido de esta noche. Me encantaría invitarla a tomar un café mañana y empezar de cero. Bárbara. Sonreí. Borré el mensaje. Apagué el teléfono. Hay gente que no aprende nunca. Pero mi hijo, gracias al cielo, por fin estaba abriendo los ojos. Las luces de la ciudad brillaban allá abajo mientras me preparaba para dormir. Me sentía más ligera que en muchos meses. Mañana volaría de regreso a Puerto Vallarta. A mi vida sencilla, a mis alumnos de español en línea y a mis mañanas de paz frente al mar. Pero esta noche, cada segundo de teatro había valido su peso en oro. Las mejores inversiones, como decía Carlos, no siempre se tratan de dinero. A veces se tratan de proteger a los que amas para que no tomen decisiones de las que se van a arrepentir el resto de sus vidas. Y esta noche, obtuve un rendimiento excelente en ambas cosas. 5 días después de nuestra cena iluminadora, mi pacífica mañana en Puerto Vallarta fue interrumpida por el zumbido de mi teléfono. Parecía una avispa enojada. El nombre de Bárbara Villarreal parpadeaba en la pantalla por 6ª vez desde ayer. Dejé que se fuera a buzón de nuevo. Hay pláticas que es mejor tener cuando ya tienes café en las venas y estás emocionalmente armada para la guerra.
Los mensajes habían ido escalando en desesperación desde que David canceló el compromiso. El primero fue una disculpa dulcísima. El segundo, confusión y dolor. El tercero era puro coraje. Y la tanda de esta mañana ya había cruzado la línea hacia un terreno que Carlos habría calificado como legalmente cuestionable. Estaba dándole un sorbo a mi café en el balcón, viendo a los pelícanos clavarse en el mar para pescar, cuando llamó David. Mamá, ¿estás bien? Bárbara me dijo que ha estado tratando de contactarte y sus papás andan haciendo preguntas muy raras sobre nuestra familia. Estoy perfecta, mi amor. ¿Tú cómo la llevas? Mejor de lo que esperaba, la verdad. Es increíble cómo se te aclara la vista en cuanto dejas de inventarle excusas a la gente. Hizo una pausa. Aunque debo advertirte, los Villarreal no se lo están tomando nada bien. Esa era la madre de todas las subestimaciones. Según David, la plática de ruptura de ayer había degenerado en Bárbara acusándolo de haber jugado con ella. Luego, Roberto lo amenazó, diciéndole que se iba a arrepentir por haberle hecho perder el tiempo a su princesa. Patricia hasta sugirió que yo estaba sufriendo un colapso mental, siguió David, con una risa oscura. Al parecer, ningún hombre en su sano juicio dejaría ir a su hija perfecta. Qué detalle tan lindo de su parte darme un diagnóstico médico. Pero la mejor parte fue cuando Bárbara me ofreció trabajar en su actitud si yo lo reconsideraba. Como si la decencia humana básica fuera un defecto de fábrica que pudiera arreglarse si el precio es el correcto. El timbre de la puerta interrumpió la llamada. ¡Qué raro! Mi edificio tenía caseta de vigilancia y yo no esperaba a nadie. David, te tengo que dejar. Llaman a la puerta. Mamá, ten cuidado. Ayer Roberto soltó unas amenazas bastante específicas sobre cómo nuestra familia necesitaba aprender a tener respeto. Miré por la mirilla. Era un muchacho con uniforme de mensajería, cargando un arreglo monstruoso de rosas blancas. 3 docenas, por lo menos. El tipo de arreglo que cuesta lo mismo que la mensualidad de un coche. Entrega para la señora Mónica Treviño, anunció cuando abrí. La tarjeta venía escrita con la inconfundible letra de Patricia. Querida Mónica, espero que estas hermosas flores nos ayuden a florecer en la amistad que estamos destinadas a tener. Dejemos atrás nuestro pequeño malentendido. Llámame. Patricia Villarreal. Pequeño malentendido. Como si descubrir que la prometida de tu hijo era una cazafortunas fuera un simple error de comunicación. Estaba acomodando las rosas en mi florero más grande cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el mismísimo Roberto Villarreal. Su voz cargaba una alegría tan forzada que era evidente que había ensayado el guión. Mónica. Espero que hayas recibido las flores de Patricia. Preciosas, ¿verdad? Son divinas. Muchas gracias. Escucha. Creo que el otro día empezamos con el pie izquierdo. Los nervios, ya sabes. Conocer a la nueva familia siempre es estresante. Casi podía escuchar el roce del papel donde tenía sus notas. Por supuesto, dije, en tono neutro. El punto es que Patricia y yo hemos estado platicando y nos dimos cuenta de que tal vez juzgamos mal tu situación. Nos encantaría invitarte a cenar este fin de semana. Para conocernos como se debe. Es un gesto muy amable, pero David y Bárbara han decidido no seguir adelante con su relación. Ah, eso, soltó una carcajada, como si David hubiera decidido cambiar de marca de coche. Cosas de jóvenes, ya sabes. Tienen sus pleitececitos. Estoy seguro de que lo van a arreglar. La seguridad en su voz era impresionante. Al parecer, en el mundo de Roberto Villarreal, los simples mortales no terminaban con su hija. Solo necesitaban tiempo para recuperar la razón.
Roberto, creo que David fue muy claro con su decisión. Mónica, Mónica. Su tono cambió a lo que él seguramente consideraba sabiduría paternal. Eres una mujer de negocios exitosa. Tú entiendes que a veces los mejores tratos requieren negociación. Ceder un poco. Esto no es un trato de negocios, ¿o sí? Dos familias uniendo recursos. Construyendo algo juntas. Eso es exactamente lo que son los negocios. Dejé la taza de café en la mesa y miré hacia el mar, donde una familia de delfines jugaba en las olas. Criaturas tan simples. Vidas tan libres de complicaciones. ¿Qué me estás sugiriendo exactamente, Roberto? Te estoy sugiriendo que aquí todos somos adultos. Bárbara cometió errores. Dijo cosas que no debía. Pero es joven. Está aprendiendo. Con la guía adecuada, hizo una pausa dramática, con las influencias familiares adecuadas, ella podría convertirse exactamente en la mujer que David se merece. ¿Y cuánto costaría esa guía? Costar, se rió, pero sonó tenso. La familia no cuesta, Mónica. La familia es una inversión. Ahí estaba. La verdadera propuesta. Querían comprar su boleto de regreso a la vida de David, usando mi dinero para financiarle una remodelación de personalidad a su hija. Esa es una perspectiva interesante, dije. Sabía que lo entenderías. Una mujer con tu experiencia, con tus recursos. Tú sabes que a veces hay que invertir en el potencial, no en la realidad actual. Como comprar una casa en ruinas para remodelarla. Exacto. Ya lo entendiste. Entonces, ¿qué dices? Cena este fin de semana. Platicamos cómo seguir adelante. Podía haber terminado la llamada ahí mismo. Decirle con todas sus letras que la decisión de David era definitiva. Pero algo en su tono, esa arrogancia casual de creer que mi dinero podía arreglar cualquier cosa, incluso la podredumbre moral de su hija, despertó en mí el mismo instinto que me hizo ponerlos a prueba en el restaurante. Lo voy a pensar, le dije. Maravilloso. Patricia va a estar fascinada. Ya está planeando el menú. En cuanto colgué, le marqué a David. ¿Te quieren volver a comprar? Le solté de golpe. ¿De qué hablas? Roberto me acaba de ofrecer meter a Bárbara a una especie de programa de renovación de personalidad, financiado por tu servidora, para hacerla digna de ti. El silencio fue tan largo que pensé que se había cortado. David, sigo aquí. Solo estoy tratando de procesar el hecho de que esta gente cree que el amor se compra dando el enganche correcto. Al parecer, en su mundo, todo tiene un precio. ¿Y qué les dijiste? Sonreí, viendo jugar a los delfines. ¿Qué lo iba a pensar? Mamá. Por favor, dime que no estás considerando esto en serio. Ay, mi amor. Jamás me metería con tu felicidad por dinero. Pero, me da muchísima curiosidad ver hasta dónde están dispuestos a llegar para meterle las manos a mi cuenta de banco. La risa de David me dijo que por fin estaba empezando a saborear el humor negro de esta situación. Vas a jugar con ellos, ¿verdad? Prefiero llamarlo a hacer un estudio de mercado. Ten cuidado, mamá. Esta gente no solo es ambiciosa. Después de lo de ayer, creo que pueden llegar a ser peligrosos. Como si sus palabras lo hubieran invocado, el timbre volvió a sonar. Esta vez era la mismísima Patricia Villarreal, parada en mi puerta con una sonrisa que pertenecía a un comercial de pasta de dientes y una determinación que sugería que había manejado desde la capital sin hacer una sola parada. Sorpresa, anunció. Espero que no te molesten las visitas inesperadas. Viendo su rostro perfectamente maquillado, me di cuenta de que David podía tener razón sobre la parte de que eran peligrosos. Patricia. ¡Qué sorpresa!
Me hice a un lado para dejarla entrar, notando cómo sus ojos empezaron a hacer un inventario inmediato del valor de todo lo que había en la sala. No te esperaba. Lo sé, lo sé. Soy terriblemente impulsiva. Entró a mi sala como si fuera la dueña del edificio, sus tacones de diseñador repicando contra la madera de mi piso. Pero después de que Roberto me contó de su plática, simplemente no me pude aguantar. Tenía que verte en persona. Llevaba puesto lo que para mucha gente sería el sueldo de un año. Su cabello rubio estaba arreglado de una forma que desafiaba a la gravedad y a la humedad de la costa. Y su sonrisa era tan brillante que podría guiar a los barcos hacia el puerto. Por favor, siéntate. ¿Te ofrezco un café? Me encantaría. Se acomodó en mi sillón con la gracia ensayada de quien lleva años perfeccionando sus entradas triunfales. Mónica, tu casa es un encanto. Tan íntima. En el idioma de Patricia, íntima era código para más chiquita que mi closet de zapatos, pero valoré el esfuerzo. Gracias. Me gusta vivir sin complicaciones. La simpleza puede ser tan refrescante, coincidió. Aunque su cara decía que le parecía tan refrescante como un dolor de muelas. Especialmente después de la carga de manejar un imperio empresarial. Debes estar disfrutando muchísimo tu retiro. Le llevé el café en mis tazas de porcelana fina, porque no soy un monstruo. Lo hago. Aunque me mantengo ocupada dando clases y con algunas consultorías. ¿Consultorías? Sus ojos brillaron como faros. ¿De qué tipo? A veces las aseguradoras me piden mi opinión en reclamos comerciales complejos. Esto era verdad, aunque casi siempre los rechazaba porque prefería mi paz mental a volver al campo de batalla corporativo. ¡Qué fascinante! Y muy lucrativo, me imagino. Ahí estaba Patricia, yendo directo a la yugular. No tenía caso fingir que esto era una visita de cortesía. Paga lo justo, dije, neutral. Le dio un traguito a su café y miró hacia el mar, ¿sabes, Mónica? Te debo una disculpa. ¿De verdad? Absolutamente. La otra noche estaba tan nerviosa por dar una buena impresión, que dije cosas que sonaron muy mal. Espero que no te hayas ofendido. Casi admiré su estrategia. Replantear toda la noche como un ataque de nervios en lugar de crueldad calculada. No me ofendí, dije, que técnicamente era cierto. Me había divertido. ¡Qué alivio! Su suspiro pareció real. Porque Roberto y yo hemos estado pensando, y nos dimos cuenta de que tal vez enfocamos todo esto desde el ángulo equivocado. Ah, sí. Bueno, estábamos tan enfocados en Bárbara y David, que no nos pusimos a pensar en lo que esto significa para nosotras. Para la unión de nuestras familias. Dejó la taza y se inclinó hacia mí con la intensidad de un vendedor a punto de cerrar el trato de su vida. Mónica. Tú y yo somos mujeres exitosas que entienden cómo funciona el mundo real. Las dos queremos lo mejor para nuestros hijos. Y, francamente, las dos tenemos recursos que podrían beneficiarnos a todos. Te escucho. Bárbara es joven. Ha cometido errores. Ha dicho tonterías. Pero no es una mala persona. Solo le falta experiencia lidiando con gente de orígenes diferentes. Orígenes diferentes. ¡Qué joya! Viniendo de la mujer cuya hija me trató como basura pegada al zapato. ¿Y qué propones? Propongo que invirtamos en su educación. No en la universidad, aclaró rápido, sino educación de vida. Viajes, experiencias culturales, tal vez un tiempo trabajando en alguna fundación de caridad. Algo que le abra los ojos. ¿Y esta educación costaría? Bueno, eso depende de los alcances. Un año en Europa, empapándose de otras culturas,
trabajando con comunidades vulnerables. Podría transformarla por completo. Tenía que aplaudirle su creatividad. Básicamente, me estaba pidiendo que le pagara un año sabático de lujo a su hija adulta para ver si aprendía a tener empatía básica. Es una idea muy interesante, solté. La sonrisa de Patricia se encendió. Sabía que lo entenderías. Una mujer con tu trayectoria, con tu éxito, tú sabes que las mejores inversiones siempre son en la gente. Y mientras Bárbara vive todas estas experiencias, ¿qué estaría haciendo David? Pues esperándola, por supuesto. El amor verdadero vale la pena la espera, ¿no crees? El amor verdadero. De la mujer cuya hija había dicho que David no era nada como sus orígenes y cuyos padres se la pasaron calculando mi cuenta de banco. ¿Y cuánto tiempo tomaría esta educación? Bueno, los cambios profundos no suceden de la noche a la mañana. Yo diría que al menos año y medio. Quizá 2. El tiempo suficiente para que Bárbara florezca como persona. 2 años de tener a David en la banca mientras yo le financiaba la gira de desarrollo personal a su ex. El descaro era de otro planeta. Es un compromiso enorme, señalé. Las mejores cosas de la vida lo son. Patricia se recargó en el sillón, segura de que ya había amarrado la venta. Claro, no esperaríamos que tú absorbieras todos los gastos. Roberto y yo aportaríamos lo que pudiéramos. ¿Y en qué cantidad estabas pensando? Bueno, para un programa verdaderamente integral, con las escuelas y experiencias correctas, probablemente necesitaríamos unos 6 millones de pesos. Tal vez 8, si queremos hacerlo bien. 8 millones de pesos para enseñarle a su hija a no ser un parásito. Y esa era solo la oferta inicial de Patricia. Es una inversión bastante sustancial, observé. Pero piensa en los rendimientos, Mónica. Una Bárbara transformada. Un David agradecido. 2 familias unidas en una forma que honra la aportación de todos. Dejé mi taza en la mesa y miré fijamente a esta mujer, que había manejado 5 horas para sentarse en mi sala a pedirme pagarle una fortuna para rehabilitar la moral de su hija. Patricia, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿De verdad crees que Bárbara ama a David? La pregunta le cayó como un balde de agua fría. Por un segundo, su máscara perfecta se resbaló y vi algo calculador y helado asomarse por debajo. El amor tiene muchas caras, dijo, midiendo cada palabra. Bárbara aprecia la estabilidad de David. Su carácter. Su potencial. ¿Su potencial para qué? Para darle la vida que ella se merece. Y ahí estaba. La verdad desnuda y cruda. David no era una persona para ellos. Era un medio para llegar a un fin. Y yo no era parte de su familia. Era un cajero automático listo para ser saqueado. Es una respuesta muy honesta, le dije. La honestidad es clave en las relaciones familiares, coincidió Patricia. Al parecer, no se daba cuenta de que acababa de confirmar absolutamente todas mis sospechas sobre las verdaderas intenciones de su hija. Mi teléfono vibró. Un mensaje de David, *mamá, Bárbara me acaba de hablar llorando. Dice que su mamá está en tu casa tratando de arreglar todo. ¿Estás bien? Sonreí y le contesté, tomando café con Patricia. Aprendiendo muchísimo sobre sus valores familiares. Mónica, la voz de Patricia interrumpió mis mensajes. Te noto distraída. Solo era David. Está muy protector conmigo. Como debe ser. Es evidente que eres muy importante para él. Y Bárbara es evidentemente muy importante para ti. Ella es mi mundo entero, dijo Patricia. Y por primera vez en toda la mañana, le escuché una emoción real en la voz.
Solo quiero que sea feliz. Incluso si esa felicidad le cuesta la sangre a alguien más. La máscara volvió a encajar en su lugar de un golpe. No sé a qué te refieres. Yo creo que sí sabes. Nos quedamos mirándonos al otro lado de mi mesa de centro. Dos mujeres que entendían exactamente lo que pensaba la otra. La obra de teatro de los buenos modales por fin había bajado el telón. Mónica, dijo Patricia lentamente. Creo que tenemos que ser muy claras sobre lo que está en juego aquí. El tono de su voz me indicó que esta plática estaba a punto de irse por un barranco. La sonrisa de Patricia había desaparecido por completo. En su lugar, había algo afilado y mucho menos amigable. Dejó su taza con el control milimétrico de quien está conteniendo la furia. Y cuando volvió a hablar, su voz tenía un filo sutil que me erizó los vellos de los brazos. Mónica, me parece que hemos estado bailando alrededor del verdadero problema. ¿Tú crees? Parece que crees que esto es un jueguito. Que puedes manipular la situación a tu antojo. Se alisó la falda con sus uñas de acrílico. Pero no eres la única que tiene recursos en esta mesa. Mantuve mi cara de póker, aunque un bloque de hielo se me instaló en el estómago. ¿Qué me quieres decir exactamente? Te quiero decir que Roberto tiene contactos. Contactos muy pesados. Gente que podría hacerle la vida de cuadritos a alguien en la posición de David. Ahí estaba. La amenaza que yo esperaba desde que David me contó cómo reaccionó Roberto. ¿Estás amenazando la carrera de mi hijo? Solo te estoy recordando que el mundo de los despachos corporativos en México es mucho más chiquito de lo que la gente cree. La reputación no es todo. Las referencias son clave. Las oportunidades del futuro dependen de llevarse bien con la gente correcta. Se inclinó hacia adelante. Tenía los ojos duros como dos piedras. David es talentoso. Eso te lo concedo. Pero el talento no sirve de nada si no tienes las palancas adecuadas. Y esas palancas desaparecen por arte de magia cuando corre el rumor de que alguien no es confiable. Confiable. El tipo de hombre que ilusiona a una muchacha por meses, la deja planear un futuro, la mete a su familia, y luego la bota como basura en cuanto descubre que su mamá tiene dinero. Esa es la historia que la gente va a escuchar. El descaro era para volverse loca. Estaba reescribiendo la historia completa, pintando a David como el monstruo y a Bárbara como la Virgen mártir. Esa no es la verdad y lo sabes. Desde donde yo estoy sentada, David persiguió a mi hija como perro, le prometió matrimonio y la botó en cuanto descubrió tu cuenta de banco. Esa es la versión que va a circular. Sentí como mis manos se hacían puños sobre mi regazo. Esta mujer me estaba detallando su plan para destruir a mi hijo a base de mentiras, y lo estaba haciendo sentada en mi propia sala, tomándose mi café. No puedes creer de verdad que alguien se va a tragar ese cuento. Ay, Mónica. Su sonrisa volvió, pero no tenía nada de la calidez plástica de hace rato. De verdad no entiendes cómo funciona esto, ¿verdad? La verdad es lo que la gente de poder dice que es. Y Roberto conoce a toda la gente de poder. Se levantó y caminó hacia mi ventanal, mirando el mar como si estuviera calculando cuánto le costaría comprarlo. Tu hijo trabaja para Grupo Montes. ¿Sabías que Roberto está en el consejo de asesores de la aseguradora principal de los Montes? ¡Qué casualidad tan fascinante, no! La sangre se me congeló. Aunque recordaba bien lo que Carlos me había enseñado, esos puestos de consejeros casi siempre eran de adorno. No te atreverías. No me gustaría hacerlo, me corrigió Patricia. Pero si David sigue humillando a mi hija, si sigue haciendo que nuestra familia quede en ridículo, bueno, se encogió de hombros. Estas cosas tienen formas muy curiosas de resolverse solas. ¿Qué es lo que quieres?
Quiero que mi hija sea feliz. Quiero que David cumpla la promesa que le hizo. Y quiero que tú dejes de meterte en su relación. ¿Y si no lo hago? Entonces la carrera de David va a sufrir un tropiezo muy lamentable. A lo mejor le cuelgan la etiqueta de que es un abogado problemático. A lo mejor empiezan a dudar de su criterio. A lo mejor los ascensos se los empiezan a dar a otros. Se dio la vuelta para mirarme de frente. El mundo de las leyes es una carnicería, Mónica. Una sola campaña de chismes puede destruir todo lo que ha construido. Me puse de pie despacio. Sentía cada músculo del cuerpo tenso, vibrando de una furia controlada. Me estás pidiendo que obligue a mi hijo a casarse con alguien que no lo ama. Te estoy pidiendo que dejes de sabotear la felicidad de mi hija por tu propio egoísmo. ¿Mi egoísmo? Ay, por favor, la risa de Patricia cortó el aire como un cristal roto. ¿Crees que no me doy cuenta de qué se trata todo esto? No soportas la idea de compartir a David con otra mujer. Lo has mantenido amarrado a ti emocionalmente, y ahora que encontró a alguien que de verdad le puede dar un futuro en sociedad, estás usando tu dinero para destruirlo. La acusación me pegó como un puñetazo en el estómago. Por un segundo, el impacto me dejó sin palabras. Eso no es. ¿No lo es? La viuda solitaria que no suelta al nene. Que prefiere verlo solo que feliz con alguien más. Eres del libro de texto, Mónica. Tomó su bolsa con movimientos tan secos que casi rasgaban el aire. Tienes 48 horas para convencer a David de que regrese con Bárbara. Con una disculpa formal, una pedida de mano en serio y un compromiso de ponerle fecha a la boda. Si se niega, el lunes a primera hora Roberto empieza a hacer llamadas. Para el miércoles, los jefes de David le van a estar pidiendo cuentas de su rendimiento. Y para el viernes, va a estar buscando trabajo en los avisos de ocasión. Caminó hacia la puerta con la soberbia de quien acaba de tirar las cartas ganadoras sobre la mesa. Ah, y Mónica. Si estás pensando en advertirle, ahórrate el esfuerzo. David jamás va a creer que la familia de su dulce princesita sea capaz de algo tan desagradable. Y aunque te creyera, ¿qué podría hacer? Pelear una guerra que no puede ganar contra gente a la que no le conviene tener de enemiga. Después de que se fue, me quedé sentada en la sala un buen rato, mirando las tazas de café y sintiendo algo que no sentía hace años. Impotencia. Patricia tenía razón en una cosa. David jamás iba a creer que los Villarreal fueran tan calculadores, tan despiadados. Él era un hombre bueno, que creía que la gente, en el fondo, también era buena. Era una de las cosas que más amaba de él. Y ahora, lo iban a usar como un arma en su contra. Sonó el teléfono. El nombre de David en la pantalla. Y me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Decirle la verdad y verlo intentar pelear una guerra que no podía ganar o encontrar otra forma de protegerlo. Hola, mi amor. Mamá, te escuchas rara. ¿Qué quería Patricia? Miré hacia el mar, donde los delfines seguían jugando entre las olas, completamente ajenos al drama humano que se estaba desatando. Solo quería platicar, le dije. Cosas de familia. Pero mientras colgaba, un plan ya se estaba tejiendo en mi cabeza. Patricia Villarreal creía que era la única que sabía jugar sucio. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en 3 años. Le marqué a mi antiguo socio y viejísimo amigo, Marcos Chen, que ahora manejaba el despacho de corredores de seguros comerciales más grande de todo México. Mónica Treviño, su vozarrón retumbó en la bocina. Ya me estaba preguntando cuándo te ibas a aburrir de la jubilación para regresar a jugar a las grandes ligas. Hola, Marcos. Necesito un favor.
Pídelo. Todavía te debo una por la cuenta de Grupo Montes que me aventaste cuando vendiste la empresa. Grupo Montes. El mismo Grupo Montes donde trabajaba David y donde Roberto Villarreal creía que movía los hilos. Háblame de Roberto Villarreal, le solté. ¿Beto Villarreal? ¿Ese hablador inflado de finanzas Villarreal? ¿Qué quieres saber? Todo. La carcajada de Marcos hizo vibrar el teléfono. ¡Ay, Mónica! Ese infeliz no podría administrar un puesto de tacos sin irse a la quiebra. Habla muchísimo de sus contactos, pero el 90% de sus clientes son de la constructora de su suegro. ¿Y qué hay de sus puestos en consejos de administración? Puestos. En plural, bufó Marcos. Está en el consejo asesor de la aseguradora de los Montes, pero eso es básicamente un título de chocolate que le dan a los clientes grandes para que se sientan importantes. Tiene el mismo nivel de influencia que la botarga de la empresa. Sentí la primera chispa de esperanza desde que Patricia cruzó mi puerta. Marcos, necesito que hagas unas llamadas. Averíguame absolutamente todo sobre la situación real de Finanzas Villarreal. Sus deudas, su cartera de clientes. Y lo necesito para mañana. Dalo por hecho. Pero Mónica, ¿de qué se trata todo esto? Alguien cometió el error de amenazar a mi hijo. El silencio que siguió estaba cargado de entendimiento. Marcos me conocía desde hace 20 años. Me había visto aplastar a competidores que creyeron que podían intimidar a Carlos o sabotear nuestra compañía. ¿Qué tan profunda quieres que sea la lección? No quiero destruirlos, Marcos. Solo quiero que entiendan la inmensa diferencia entre tener influencias y tener poder real. Para el jueves en la tarde, tenía una radiografía financiera completita de Finanzas Villarreal descansando sobre la barra de mi cocina. El panorama era 1000 veces peor de lo que imaginé. Roberto Villarreal básicamente estaba operando un esquema piramidal, usando el dinero de sus nuevos inversionistas para pagarle rendimientos a los viejos, mientras él se robaba las comisiones por arriba del agua. Lo único que lo salvaba de la cárcel eran los contratos de la constructora de su suegro. Y según los contactos de Marcos, hasta esa relación pendía de un hilo por culpa de unas facturas muy dudosas. Lo más importante, ahora sabía exactamente por qué estaban tan enfermos de desesperación por echarle el guante a mi dinero. El teléfono sonó. Sonreí al ver el número. Bueno, Roberto. Mónica. Espero que la visita de Patricia haya sido productiva. Me dijo que tuvieron una plática sumamente reveladora. Vaya que lo fue. Excelente. Entonces, asumo que has tenido tiempo de pensar en nuestra propuesta para la educación de Bárbara. Lo he pensado, y me parece una idea maravillosa. De hecho, estoy dispuesta a financiar el programa yo sola. El silencio en la línea fue tan sepulcral que pensé que le había dado un infarto. ¿El programa completo? ¿Los 8 millones? Para ayudar a Bárbara a convertirse en la mujer que David merece. Sí, es correcto. Perfecto. Le diré a mis abogados que preparen los papeles. Por supuesto. Aunque, dada la cantidad de dinero, voy a tener que hacer una auditoría de debida diligencia sobre la situación financiera de tu familia. Procedimiento estándar para cualquier inversión fuerte. ¿Debida diligencia? Hay, nada del otro mundo. Solo estados financieros básicos, declaraciones de impuestos de los últimos 5 años, buró de crédito. Mi responsabilidad fiduciaria. ¿Tú me entiendes? Otro silencio eterno. Mónica, no creo que eso sea necesario. Esto es un asunto familiar, no una transacción comercial. Roberto, 8 millones de pesos siempre son una transacción comercial. Un hombre con tu experiencia seguro entiende eso.
Casi podía escuchar cómo le sudaba la frente a través del auricular. Tal vez deberíamos platicar esto en persona. Me parece perfecto. ¿Por qué no se vienen tú y Patricia a Puerto Vallarta este fin de semana? Tráiganse a Bárbara también. Me encantaría sentarme con su asesor financiero para entender a fondo cómo va a funcionar este programa. Nuestro asesor financiero. Claro. Una familia con tu nivel de éxito seguro tiene a los mejores profesionales. Me muero de ganas de comparar estrategias. Cuando colgó, poniendo de pretexto que tenía que revisar agendas, supe que los tenía exactamente donde los quería. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Era David. Mamá, ¿qué está pasando? Bárbara me acaba de hablar histérica, diciendo que sus papás están vueltos locos por culpa de una auditoría financiera. Ninguna auditoría, mi amor. Solo estoy haciendo mi tarea antes de soltar un cheque. ¿Qué cheque? Los Villarreal creen que yo debería pagar el programa de rehabilitación moral de Bárbara. 8 millones de pesos para enseñarle decencia humana básica. El silencio fue ensordecedor. Mamá, por favor, dime que no aceptaste. Lo hice. ¿Por qué? Porque a veces, la mejor forma de ganar una partida de ajedrez es dejar que tu oponente crea que va ganando, hasta el último movimiento. ¿De qué hablas? David, ¿qué sabes de finanzas Villarreal? Nada. ¿Por qué? Porque me pasé el día entero descubriendo que la familia de tu ex prometida está en la ruina absoluta. Deben más dinero que un país pequeño. Y lo único que lo salva de los tribunales es la constructora del abuelo. Pude escuchar cómo le giraban los engranes a David, procesando la información. O sea que, cuando te pidieron los millones, estaban dando un manotazo de ahogado para tapar sus hoyos financieros y mantenerle el nivel de vida a su hija. Así es. ¿Y se los vas a dar? Sonreí, viendo a un pelícano clavarse en el mar. ¡Ay, mi amor! No les voy a dar ni los buenos días. Pero les voy a dar una clase magistral de lo que pasa cuando te atreves a amenazar a mi familia. Mamá, ¿qué tienes planeado? Nada ilegal. Nada falto de ética. Solo una pequeña demostración de cómo se juega este juego en las grandes ligas. Cuando colgué, me sentía más viva que en años. Carlos siempre decía que el negocio de los seguros te enseñaba a pensar 3 jugadas por adelantado. A anticipar cada escenario posible y estar preparado para todos. Los Villarreal habían cometido un error garrafal. Creyeron que yo era solo una viudita sola, con más dinero que cerebro. Estaban a punto de descubrir su trágico error. La mañana del sábado amaneció con ese clima perfecto de la costa que le recuerda a uno porque la gente paga lo que sea por vivir aquí. Me pasé el viernes preparando lo que prometía ser el fin de semana más entretenido de mi vida. Y para cuando el coche rentado de los Villarreal se estacionó en los lugares de visitas de mi edificio, yo ya los estaba esperando. Se bajaron del carro con la pinta de refugiados huyendo de un club de golf en llamas. La soberbia de Roberto se había evaporado, reemplazada por una energía eléctrica y nerviosa. La sonrisa de Patricia parecía pintada con cemento industrial y Bárbara tenía cara de querer estar en cualquier otro planeta. Perfecto. Mónica, gritó Patricia con falsa alegría mientras se acercaban a mi puerta. Muchísimas gracias por recibirnos. El placer es mío. Pasen, por favor. Los guié hasta mi sala. Sobre la mesa de centro, había acomodado varios folders Manila, justo al lado de una charola con pan dulce de la mejor panadería de Vallarta. A veces, las armas de destrucción masiva se sirven espolvoreadas con azúcar. ¿Café para todos?, pregunté, con la mejor de mis sonrisas. Mientras servía, vi cómo sus ojos se clavaban en los folders. La cara de Roberto pasó por 3 tonos distintos de gris.
A Patricia le empezó a temblar la mano y Bárbara miraba a sus papás, cada vez más asustada. Bueno, dije, acomodándome en mi sillón favorito con mi taza de café. Hablemos del programa educativo de Bárbara. Sobre eso, arrancó Roberto, con la voz rasposa. Hemos estado reconsiderando los alcances del programa. Tal vez algo más modesto sería lo correcto. ¿Tonterías? 8 millones es la cantidad exacta. Agarré uno de los folders y fingí leerlo. Aunque tengo que confesarles, Roberto, que después de revisar la situación financiera de su familia, me sorprende muchísimo que necesiten mi ayuda. El silencio que cayó sobre la sala era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Verán, continué, en tono casual. Según estos reportes, Finanzas Villarreal tiene activos por más de 200 millones de pesos. Es verdaderamente impresionante. Esos reportes son confidenciales, soltó Roberto, apenas en un susurro. Eran confidenciales, lo corregí. Pero cuando alguien amenaza la carrera de mi hijo, me vuelvo sumamente meticulosa con mi investigación. La taza de té de Patricia tintineó contra el plato. ¿Amenaza? No sé de qué hablas. ¿De verdad no sabes? Le sonreí, con una calidez genuina. Patricia, ayer te sentaste en este mismo sillón y me dijiste que si David no se casaba con tu hija, Roberto iba a usar sus influencias para destruirle la carrera. La cabeza de Bárbara giró de golpe hacia su madre. ¿Qué? Me explicaste, continué, sin piedad, que el puesto de Roberto en el consejo de la aseguradora de Grupo Montes le daba el poder de hundir la reputación de David y acabar con su futuro. Mamá, eso es verdad. La voz de Bárbara era un hilo de aire. La boca de Patricia se abría y se cerraba como un pez fuera del agua. Lo más interesante, seguí, es que el puesto de Roberto es puramente de chocolate. No tiene ni voz ni voto en las decisiones de personal de Grupo Montes. De hecho, según mis fuentes, en el consejo apenas si lo toleran. Roberto se había quedado blanco como el papel. Mónica, creo que hay un malentendido. Oh, claro que hubo un malentendido. Ustedes entendieron mal con quién se estaban metiendo. Me puse de pie y caminé hacia el ventanal. Miré hacia el mar, donde la familia de delfines jugaba en las olas de la mañana. Verás, Roberto. Cuando amenazaste a mi hijo, hiciste que esto se volviera personal. Y cuando las cosas se vuelven personales, se me quitan las ganas de ser educada. Me di la vuelta para encararlos. Noté que Bárbara miraba a sus padres con algo muy parecido al horror. Así que esto es lo que va a pasar. Se van a regresar a la Ciudad de México y van a dejar a David en paz. Van a dejar de marcarle. Van a dejar de mandarle mensajes. Y, sobre todo, van a dejar de amenazarlo. Y si no lo hacemos, susurró Roberto. Ahí es donde las cosas se ponen divertidas. Sonreí y levanté otro folder. Mira, llevo 30 años en el negocio de los seguros. Sé perfectamente cómo evaluar un riesgo. Y ahora mismo, Finanzas Villarreal representa un riesgo altísimo. Abrí el folder y leí la primera hoja. Su relación deuda-capital es catastrófica. Llevan 3 meses sin pagar la renta de sus oficinas. Y su cliente más grande está a punto de cancelarles el contrato. Lo único que los mantiene respirando es la lealtad de tu suegro, y tengo entendido que hasta él se está cansando por culpa de unas facturas, digamos, creativas. Patricia ya estaba temblando a plena vista. ¿Cómo sabes todo esto? Porque cuando alguien amenaza a mi familia, me encargo de saber hasta de que se van a morir. Me volví a sentar y le di un sorbito a mi café. Esto es lo que podría hacer, si yo quisiera. Podría hacer un par de llamaditas a mis viejos amigos de la industria.
Compartirles mis preocupaciones sobre la salud financiera de Finanzas Villarreal. Sugerirles que sus clientes potenciales tal vez deberían buscar a alguien más para manejar su dinero. Las consecuencias de mis palabras flotaban en el aire como gas pimienta. Oh, continué, con mi tono más dulce, podría recomendar tus servicios a unos amigos muy pesados que andan buscando exactamente el tipo de manejo financiero creativo que tú dominas. Los ojos de Roberto se iluminaron con una desesperación patética. ¿Harías eso? Podría hacerlo. Si me logras convencer de que ya aprendiste la diferencia entre ladrar y morder. ¿Qué lección?, susurró Patricia. Que amenazar al hijo de alguien es la forma más rápida de descubrir de qué tamaño es el poder de su madre. Me puse de pie, indicando que esta junta había terminado. Bárbara. Eres una muchacha preciosa. Tienes toda la vida por delante. Búscate a alguien que te ame por lo que eres, no por lo que le puedes pagar. Te mereces algo mejor que ser un peón en las estafas financieras de tus papás. Esto no se trata de dinero, protestó Bárbara, sin fuerza. Ah, ¿no? Entonces explícame por qué te interesaron los orígenes de David justo en el segundo en que te enteraste de los míos. No tuvo respuesta para eso. Roberto, Patricia. Los dos son gente inteligente. Se desesperaron y tomaron decisiones pésimas. Aprendan de esto. Sean mejores. Mientras recogían sus cosas para largarse, Roberto volteó a verme. Había algo parecido al respeto en sus ojos. ¿Cómo supiste que no podíamos destruir la carrera de David? Porque construye un imperio sabiendo distinguir entre una amenaza y la capacidad real de cumplirla. Ustedes no tenían ninguna de las dos. Cuando se fueron, le marqué a David. Se acabó, mi amor. No te van a volver a molestar. ¿Qué hiciste? Les recordé que, en cualquier negociación, el que tiene la información correcta siempre gana. Mamá, das un poco de miedo cuando te lo propones. Prefiero la palabra meticulosa. Pero David, grábate esto. La mejor forma de lidiar con los bravucones es estar absolutamente seguro de tus datos y jamás dejar que te vean sudar. ¿Por eso nunca me hablaste del dinero? ¿Para qué aprendiera a valerme por mí mismo? Exactamente por eso. Eres lo suficientemente fuerte para construir tu propia vida, tomar tus propias decisiones y sí, cometer tus propios errores. Yo solo quería asegurarme de que tuvieras las herramientas para limpiar el desastre en el camino. Al colgar, sentí esa paz profunda que solo te da el trabajo bien hecho. Los Villarreal habían aprendido una lección carísima sobre la diferencia entre tener dinero y entender el poder. David había aprendido a confiar en su instinto sobre la moral de las personas. Y yo había aprendido que jubilarse no significa volverse invisible. A veces, las batallas más importantes no se pelean por dinero o por estatus, sino por la gente que amamos y los valores que nos negamos a vender. Los delfines seguían jugando en las olas. Mi café seguía caliente. Y por primera vez en años, me sentí exactamente como la mujer de la que Carlos se había enamorado. Lo suficientemente fuerte para estar sola. Lo suficientemente astuta para ver 3 jugadas por adelantado. Y lo suficientemente feroz para proteger a los que de verdad importan. Hay lecciones que valen cada centavo de lo que cuesta enseñarlas. Y hay victorias que merecen saborearse mucho tiempo después de que la guerra ha terminado.